Un saludo para todos. Por aquí regresé después de un año no haber publicado videos y charlas de este estilo. Y realmente lo hice porque me encontré varias personas que me dijeron, Jorge Mario, hace rato que no publicas y tus videos son muy interesantes. Y además porque vengo en un año de reflexión y de cambio interesante y de mucha investigación y de mucha práctica de todo este mundo de la tecnología y de todos estos cambios importantes que están ocurriendo y que quiero compartir con ustedes. Y voy a mostrarles una experiencia muy interesante que he venido desarrollando en lo que tiene que ver con las inteligencias artificiales generativas y su impacto en lo que hacemos. Yo llevo muchos años, yo más de 15 años hablando de o trabajando en temas de datos y mirando un poco el tema de inteligencias artificiales. Llevo como unos 6 años profundamente metido en el tema de procesamiento del lenguaje natural y ahora con los modelos largos de lenguaje y las inteligencias artificiales generativas también. Y he desarrollado algo muy práctico, muy interesante que quiero compartir. No quiero repetir lo que está ahí, que hay mucha documentación en Internet, hay muy buenos blogs, hay muy buenos videos explicando todo este mundo de las inteligencias artificiales generativas. Quiero contarles algo muy práctico y quiero que vean cómo lo pueden aplicar y desarrollar tanto a nivel personal como a nivel de la empresa. Quiero dar una definición, por supuesto, de inteligencias artificiales generativas para aquellos pues, que no conocen o no voy a hablar de este tema, pero para aquellos que conocen este tema, pues esto puede ser un poco repetitivo, pero que le puede ser útil para complementar sus definiciones. Las inteligencias artificiales generativas básicamente son un poderoso tipo de inteligencia artificial que crean contenido nuevo y original. Fundamental, es una inteligencia artificial que crea contenido nuevo y original. El contenido es original, no es un copy-paste. Fundamental en las inteligencias artificiales generativas. ¿Por qué logra hacer esto? Porque ese modelo de inteligencia artificial que está basado en Deep Learning es capaz de identificar un patrón con base en un texto. Yo le paso un texto, entreno con un texto y él identifica un patrón. Y ese patrón le permite generar texto, le permite generar contenido. ¿Sí? Ese patrón es guardado en una arquitectura de redes neuronales que se llama transformadores, que está basado en un concepto matemático de una, que incluso un concepto que se llama Attention is All You Need, que es un artículo icónico del 2017 de un grupo de gente de Google, que quien fue el que creó esta arquitectura de transformadores. De hecho, uno de los mejores ejemplos de estas inteligencias artificiales generativas es ChatGPT. Es uno de los ejemplos. No es el ejemplo. Muchas veces piensa que es el único que existe. No, hay muchos. Y ese ejemplo, ChatGPT, es el más conocido, es el que más boom ha generado. Y las tres últimas palabras de ChatGPT es GPT, Generative Pre-trained Transformer, un transformador preentrenado generativo. Entonces ahí está la definición que estaba dando. Arquitectura de transformadores es la forma en que organizaron esta gente de Google en ese artículo icónico de Attention is All You Need, las capas de redes neuronales y los mecanismos de atención que se llama la arquitectura de transformadores. Y con ese modelo y entrenado con mucho texto, ese modelo es capaz de entender y guardar esos patrones, de tal manera que después puede generar contenido. Eso es un poco en definición, que esa arquitectura es tan interesante que no solamente ha permitido aprender los patrones en el texto, sino que en los otros contenidos, en imágenes, en sonido, en videos, en todos. Entonces, cuando yo cojo esa arquitectura de base, le paso una gran cantidad de texto, genero lo que se llama un modelo fundacional. Ese modelo fundacional, en el fondo, lo que aprende es simplemente a decir cuál es la siguiente palabra. Un modelo probabilístico que de acuerdo a un texto de entrada, que ahora lo llamamos prompt, es capaz de decir cuál es el próximo token o término de acuerdo a ese texto de entrada. Y yo lo coloco con un ejemplo muy coloquial, muy sencillo. Cuando usted le dice a una persona, hola, ¿cómo estás? Inmediatamente de manera automática responde, muy bien, ¿y tú? Algunos dirán regular, pero ese es su patrón, ese es su modelo. Si se da cuenta, la conversación y el diálogo se reduce a un prompt de entrada y unos tokens, términos que yo repito. Y de hecho en Colombia tenemos un patrón muy simpático, que todos, muchos me han escuchado, es el de regáleme. Si yo estoy parado al frente de un mostrador pidiendo la cuenta, yo normalmente digo, por favor, me regala la cuenta. Y mire que esos patrones son muy colombianos, por favor, me regala. Eso es un patrón. Entonces, si yo entreno esa arquitectura de transformadores con textos colombianos, pues va a aprender ese orden, que nosotros hacemos de manera automática. Más que nosotros en nuestra cabeza nunca nos pensamos a reflexionar si aquí hay un modelo probabilístico o no, y lo hacemos de manera automática y siempre respondemos de la misma manera.
Entonces, un modelo de este tamaño, de estas características, como los que tenemos actualmente, son capaces de aprender eso. Pero mira lo interesante, nuevamente viene después una etapa que se llama la adaptación o el afinamiento. Igual que nosotros, primero aprendemos ese orden, pero después nosotros lo afinamos de acuerdo a las tareas que nosotros hacemos. Una cosa son las tareas que hace un abogado, unas tareas son las que hace el médico, otras son las que hacen el de mercadeo de la empresa. Entonces yo puedo adaptar y afinar esos modelos. Entonces el modelo fundacional, por ejemplo, de ChatGPT se llama GPT. Y tenemos GPT 3.5 y ahora GPT 4. Y después, afinado para esa tarea que hace ChatGPT, se llama ChatGPT y así puedo afinar. Eso es un poco la teoría al respecto. Pero lo interesante es que eso está logrando hacer una cantidad, todo ese conocimiento, ese mundo, y todo ese mundo se llama el mundo de los modelos largos de lenguaje, LLM, Large Language Models. Pero eso es lo que más nos tiene preocupados, para hablar un poco de preocupación, el término, es que esto está automatizando el trabajo. Entonces nos está diciendo, nos van a quitar el trabajo. Pero en donde yo he visto uno de los mayores impactos es en la parte de programación y el desarrollo de software. Y ahí es donde me quiero concentrar. Tiene muchas aplicaciones, por supuesto, pero me voy a concentrar ahí en esa parte. Y quiero mirar un poco esto a partir de este artículo que me encontré de McKinsey muy interesante, en donde mira las aplicaciones, en donde de pronto muchos han usado es en la generación de textos. Pues le dicen, hágame un artículo sobre el caso, resúmame este documento o analíceme este documento. Le doy un texto que puede ser tan grande, el prompt puede ser tan grande como quiera, le puedo pasar un documento completo y le digo, sácame un resumen o extráigame los puntos más importantes o le puedo decir, hágame una presentación de tal y tal tema en particular. Eso lo hacemos con texto. Pero me voy a concentrar en la parte de generación de código, en la aceleración del desarrollo de aplicaciones y en la forma en que yo puedo empezar a construir equipos de desarrollo muy eficientes y muy productivos. Ahí es donde me quiero concentrar, que es ahí donde quiero compartir un poco lo que estoy haciendo de una de las cosas que quiero compartir con ustedes. Si uno mira las tareas que yo le puedo entregar a ChatGPT en la generación de código, en la generación de documentación, en el refactoring de código son muchas. Si ustedes ven la línea azul oscura, me dice las tareas que yo le puedo entregar y las tareas que yo como humano debería hacer. Es más, podría ser muchas pequeñas. ¿Y eso por qué se puede hacer de una manera bien interesante? Y aquí es donde quiero decirles que lo que yo estoy haciendo. Yo lo que estoy armando es cogiendo gente que no tiene conocimiento en desarrollo de software, que no han hecho 5 años de ingeniería de sistemas o de ingeniería de software y las estoy convirtiendo en unos desarrolladores de aplicaciones o por lo menos de productos mínimos viables, en donde les enseño una parte de programación básica y con base o con la ayuda y el apoyo de ChatGPT o de estos modelos largos de lenguaje, que ya vamos a mencionar 3 de ellos específicos que tienen que ver con código, yo les puedo enseñar a hacer código. ¿Okay? Muy bien. Entonces, miren la productividad que yo logro. ¿Y esto por qué se puede hacer? Porque básicamente hoy yo tengo 3 enfoques para desarrollar aplicaciones en las organizaciones. El enfoque clásico, básico, que es el full code. Yo hago todo a mano. Y es ahí en donde están los full stack, desarrolladores full stack. Entonces ahí es donde yo hago todo con el framework, hago todo full stack, hago toda la interfaz. Ahí como ejemplo, que yo cada vez que veo, se busca desarrollador full stack para hacer una aplicación en una organización, yo me cojo la cabeza 2 manos. ¿Cuánto tiempo demora el desarrollar una aplicación full stack? Mucho tiempo. Por supuesto que hace 2 o 3 años era importante hacer full stack, pero hoy hay que repensar eso. Tengo el siguiente nivel que se llama low code. Entonces, en donde Python, hoy que es el lenguaje más usado en el planeta, juega un papel muy importante. Porque Python ha desarrollado y alrededor de Python, como es open source, se ha creado todo un mundo de frameworks y de librerías muy fáciles de usar, low code. Que para mencionarles un ejemplo, una aplicación con una funcionalidad X desarrollada en full code me puede tomar 300 líneas de código. Esa misma aplicación con esa misma funcionalidad desarrollada en low code me puede tomar a mí 3, 4, 10 líneas de código. Interesante. No code. Pues yo puedo hacer una aplicación solamente con interfaces gráficas, pero en ese mundo no me voy a concentrar. Alguien se preguntará, pero ¿debe tener alguna ventaja full code? Sí, por supuesto que una ventaja. En teoría, la ventaja que tiene es que yo puedo hacerla más eficiente y puedo tener mucho más control de cómo se ejecuta la aplicación por debajo. Que la librería, seguramente muchas de esas tareas más. Pero a la final eso se convierte en más máquina a la final, en el fondo. Entonces, ¿qué prefiero yo? Gastar menos máquina y gastarme meses y un equipo de desarrollo gigante
o gastar un poquito más de máquina que cada vez está más barata y ser mucho más eficiente y más productivo. Ahí es donde yo quiero concentrar. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Ahí les voy a contar en concreto. Entonces, yo, por ejemplo, lo que estoy haciendo es, o lo que le estoy proponiendo a las organizaciones, venga, yo le armo un equipo de desarrollo. Un equipo de desarrollo con su gente. Entonces, mira, las cosas que eran interesantes. Hago un rescaling de sus empleados y además los pongo a que automaticen su trabajo. ¿Y por qué con ellos? Porque ellos son los que conocen el negocio. Una persona nueva de desarrollo que llega a una organización toma mucho tiempo en entender el negocio y en hacer las buenas aplicaciones. Mucho más fácil formar a esta gente de esta manera. Mire que yo esto lo arranqué en pandemia, realmente esta formación y este enfoque. En pandemia unos estudiantes de Derecho, yo dicto clases en una facultad de Derecho, en la Facultad de Derecho de la Universidad Externado, ahí trabajo en la maestría de Derecho Informático y ahí dicto unos seminarios muy bonitos. Y alguno de esos estudiantes me dijo, profe, ¿por qué no nos enseña a desarrollar? Le digo, oye, en pandemia está bien, tengo tiempo, lo voy a hacer. Y desarrollé un curso de pensamiento computacional. Y me puse a trabajar e investigar sobre el tema del pensamiento computacional y lo que las personas deberían desarrollar realmente como habilidad mental para hacer software. Y me di cuenta que no necesito volverlos full code, que no necesito enseñarles toda esa, llamo, parranflenaria de código que le enseñamos hoy, del for, del while, de los ciclos y todos esos modelos imperativos, los objetos, las clases, los métodos y todo ese mundo que se volvió muy complejo. Yo le enseño tres conceptos. ¿Qué son los datos? ¿Cómo pensar en términos de datos? ¿Cómo pensar en términos de transformación de datos a las aplicaciones y los sistemas de información? Y si yo le enseño básicamente qué es una variable, qué es una función, qué es un paquete y cómo hace, yo después el código le digo cómo lo puedo generar con algunas de estas tres herramientas o muchas más, con el mismo ChatGPT, con Copilot o con CodeJam, que se acaba de liberar open source, solo especializado y entrenado con texto, que es lenguaje natural y código de programación. Entonces logro unos niveles de productividad como los que mostraba en el gráfico anterior. Y quiero mostrarles incluso que eso lo hice yo como persona. Entonces yo estoy en este momento como persona haciendo dos productos. Voy a hacer una línea de productos con modelos largos de lenguaje para las empresas y para la sociedad en general. Y estoy haciendo un juego. Ahorita les cuento el juego. Por ahora les voy a mostrar el primer producto que ya tengo listo, el primer producto mínimo viable que tengo listo para vender en las organizaciones, que es un buscador semántico. Más que un buscador semántico, un query answer semántico se llama esto en términos concretos. Y es, yo tengo mis documentos organizacionales. Y esos documentos organizacionales pueden ser, por ejemplo, si es una entidad pública, todo el normograma. ¿Cuántos abogados tiene una organización solamente leyendo y entendiendo el normograma para poder responder jurídicamente bien cuando hacen derechos de petición o peticiones que hacen y reclamos de las entidades públicas? ¿O cuántas organizaciones no tienen una cantidad de documentación en procesos, requerimientos? Oiga, ¿cómo hago tal proceso? ¿Cómo hago tal cosa? ¿O qué necesito hacer? Entonces yo entreno eso, hago un selección y con esos documentos, documentos en Word, PDF, PowerPoint, todos ellos, los meto en un vector, en una base de datos vectorial que trabaja con lo que llaman los vectores imbricados que me permiten hacer búsquedas semánticas y comparaciones semánticas de documentos. Y con eso alimento e indexo esa información. Cuando un usuario va a hacer una pregunta, esa pregunta yo la comparo con mi vector semántico, él busca los documentos que piensa podrían tener la respuesta que está buscando el usuario y después a través de un modelo largo de lenguaje le doy la respuesta exacta y precisa. Muy sencillo. Okay. Les voy a mostrar rápidamente el prototipo de esto. Aquí vamos a ver la interfaz web rápidamente de esto. Entonces aquí tengo mi aplicación. Entonces aquí tengo una aplicación muy sencilla. La aplicación lo que tengo es una consulta en donde alguien hace una consulta y él le responde exactamente la respuesta que yo tengo en los documentos. Tengo una herramienta de administración muy sencilla por el momento. Como les decía, pues esto básicamente es un prototipo. Aquí tengo básicamente, permite cargar el directorio de todos los documentos. Simplemente entraría a un directorio, haría acá y cargaría absolutamente todos los documentos para crear ese repositorio. Esto lo hice por acá, pues con mi Visual Studio.code, mi Visual Studio Code, en donde aquí tengo pues mi código, que mucho de este código fue generado gracias a el uso de ChatGPT. Aquí tengo mi ChatGPT 4, pues yo pago la versión 4, la versión
Plus, que es bien interesante, genera mucho más código, pero la 3.5 también genera. Yo aquí les hago preguntas, entonces él me genera el código, un código muy bien escrito, realmente mucho mejor de lo que yo llevo 40 años. Yo conozco Python desde sus orígenes y pues me creía muy buen escritor de Python, pero pues realmente estas herramientas generan mucho mejor código, mucho más eficiente, mucho más productivo, mucho más rápido en su ejecución. Y tengo mi aplicación. Entonces, de esa manera yo tengo, digamos, este producto ya construido. Les voy a contar, este producto lo empecé hace 15 días. Y lo empecé porque estoy estudiando modelos, certificándome en varias cosas. Si han dado cuenta, por ahí he publicado el link en todas las certificaciones que he hecho. Adicionalmente, estoy estudiando una cantidad de cosas y realmente en términos reales han sido, si mucho, 3 días de desarrollo real productivo de una persona o míos ahí, que seguramente para hacer un producto de estos les tomaría a un equipo no sé cuánto tiempo en un modelo de full code, como les mencionaba. Pero además tengo otro proyecto más lindo, ese sí es más lindo, ese sí es mi sueño, ese es mi sueño y es un juego que se llama King, es un juego de cartas que trabaja o que es un juego que tiene dos etapas, una etapa de positivas y una etapa de negativas. El objetivo es hacer la menos cantidad de negativas en la parte negativa, es hacer la mayor cantidad de positivas y en el balance quien tenga mayor cantidad de positivas pues gana. Yo considero que ese juego es mucho más estratégico, requiere mucho más inteligencia y más estrategia que el Go famoso y que el ajedrez, incluso el Go famoso de Google que dice. Y yo quiero hacer este juego con inteligencia artificial porque en mi pueblo, donde yo soy Río Suizo Caldas, somos la potencia mundial del juego del equipo. Y estoy soñando, ya tengo un prototipo, ya tengo todo el backend con todos los servicios y todos los microservicios hechos, ya tengo todo el backend y me hemos gastado fácilmente porque le he contabilizado y me he gastado una semana de desarrollo completo. Pero me he gastado una semana porque he utilizado 3 frentes de posibles desarrollos y ya me quedé con uno. Entonces yo lo que le hice a ChatGPT fue decirle, oiga, ChatGPT, primero genéreme un esqueleto de un juego de estas características. De hecho, le pasé las reglas del juego y le dije a partir de esas juegas genéreme un modelo, pero utilizando patrones. ¿Cuáles patrones? El factory, el command. Y me generó esos patrones y aquí lo tengo, el jueguito. Les voy a mostrar. Aquí está mi modelo, entonces aquí tengo el modelo de la carta, del deck, o sea, la baraja, ¿sí? Lo estoy haciendo en inglés, por supuesto, que estoy haciendo internacional, el jugador, el juego de King, los resultados, aquí tengo los comandos que se hacen, el command, y ¿sí? Me generó toda esta estructura y aquí ya estoy probando. Y todo eso le dije a ChatGPT y que me lo generara con esa estructura. Después yo dije, ay, yo me acordé, oiga, yo hice alguna vez una aplicación en Django, porque además yo necesito persistir los juegos porque necesito aquí poner a los expertos. Aquí hay gente, aquí hay 2 bares en donde encuentro 20 mesas de gente jugando, unos expertos, unos magos para jugar esta vaina. Entonces yo necesito ponerle a ellos tablet y necesito capturar los juegos que ellos hacen y la estrategia para poder entrenar mi inteligencia artificial con los expertos riosuceños. Y quiero demostrarle a Google que este juego es mucho más estratégico que mi inteligencia artificial para jugar mejor. Entonces dije, ay, miércoles, entonces para la persistencia voy a utilizar Django. Entonces hice otra versión con Django. Pero no me gustó la versión con Django porque es muy pensada en base de datos y realmente aquí necesito otra cosa, sobre todo si le quiero meter inteligencia. Entonces hice 2 versiones y eso lo hice en una semana, pero esa versión de Django igual me la generó ChatGPT. Entonces, un poco esto es lo que quería compartirles de las cosas que se pueden hacer y de la ventaja que eso tiene de irnos a esos niveles de low code, low code. Entonces, un poco lo que les estoy proponiendo a las organizaciones es que, venga, cojamos su grupo de personas expertas en un dominio, cualquiera, que él sea, un área o una capacidad, si queremos meter un poquito de arquitectura empresarial, y empecémoslos a enseñar a desarrollar aplicaciones de datos, por ejemplo, de analítica de datos. Enseñémosles los conceptos de data literacy y que ellos después a través de ChatGPT o con estas herramientas puedan generar los modelos y construir los modelos. Por lo menos los productos mínimos viables. ¿Sí? O una persona. Yo he encontrado unos amigos, en estos días me encontré un amigo, me dice, ay, Jorge Mario, ¿qué estás haciendo? Estoy pensionado, estoy desesperado, no sé qué hacer. Venga, desarrolle eso. ¿Por qué? No, pero eso es muy complicado. Yo nunca, venga, le enseño. Venga, le enseño los conceptos básicos de programación. Si usted sabe qué es una variable, qué es una función, qué es un paquete, después le enseño cómo generar los códigos a partir de ChatGPT. Entonces,
Estoy proponiendo a las organizaciones, venga, les ayudo a armar equipos de desarrollo eficientes. O el equipo que ya tienen, se lo ayudo y le explico cosas y conceptos de pensamiento computacional que los ponen. O cogemos personas de una área y las volvemos expertas en modelos de datos, porque es que realmente, o en analítica de datos, porque es que lo más difícil, y yo creo que espero que comparte conmigo, lo más difícil realmente del desarrollo de software no es realmente el desarrollo de software per se, es entender el problema y ser capaz de trasladar ese problema a un software. Y esa parte de trasladar ese problema a un software se llama pensamiento computacional. Y eso no es aprender de clases, de métodos, de for, de ciclos, de programación imperativa, de nada. Es entender las cosas en términos de datos, porque el mundo hoy es un mundo de datos. Nuevamente, muchas gracias por el que escuchó hasta el final de esto. Ahí está mi correo electrónico, en mi hoja de vida en LinkedIn encuentra mi celular, el que quiera tomarse conmigo un café, decir, hombre, Mario, venga, cuénteme un poco más de esto. Con mucho gusto lo hago. Sino que me escriba, me mande un correo o me mande un WhatsApp y estaré atento a apoyarlos en esta idea. Un abrazo para todos.